Hola, continuando con los videos de química, pues ahora vamos a seguir viendo los tipos de separación de mezclas. Pues ahora continuaremos con lo de evaporación. Y lo primero que hay que decir de la evaporación, que pues es un proceso físico, se le llama físico porque no hay una alteración de las sustancias, y pues consiste en el paso lento y gradual de un estado líquido hacia un estado gaseoso. Por supuesto, después de calentarlo, bueno, de alguna manera agregarle energía a la sustancia para vencer la tensión superficial. La tensión superficial es la fuerza que está sobre, sobre la membrana, digamos, del fluido, o la parte que toca, digamos, que el fluido con el ambiente. Esa es la tensión superficial. Y bueno, a diferencia del punto de ebullición, la evaporación se puede producir a cualquier temperatura, ¿eh? Por eso les decía yo, al momento que llega la energía suficiente, ¿no? Siendo más rápido cuando más elevada sea esta, por supuesto, ¿no? No necesariamente todas las masas alcanzan el punto de ebullición. También la evaporación puede acelerarse por una corriente de aire seco que se hace incidir sobre las soluciones, ¿no? La evaporación separa generalmente mezclas homogéneas, ¿de acuerdo? Cuando están perfectamente, o sea, se ven muy unidas, no se pueden notar, pero sí ayuda a separar las mezclas homogéneas. Y pues el movimiento térmico de una molécula de líquido debe ser suficiente para vencer la tensión superficial y evaporarla, ¿eh? Es decir, la energía cinética, recuerden que la energía cinética está asociada con el movimiento de las partículas que componen la sustancia, debe de exceder el trabajo de coerción aplicado por la tensión superficial a la superficie del líquido. Entonces la energía cinética debe de ser mayor y vencer esa fuerza que está ahí, ¿no? Por esa razón la evaporación acontece más rápidamente, se aparece más fácil a las temperaturas, ¿no? Pero no necesariamente sucede a las temperaturas. Entre las fases líquidas y vapor en líquidos con bajas tensiones superficiales. A eso se refiere, ¿no? Con presiones de vapor más elevadas. Y por supuesto en la industria alimentaria se utiliza mucho este tipo de procedimientos. Por ejemplo, en el caso de la obtención de leche entera y la leche descremada, la leche condensada, los jugos de manzana, la naranja, la soya, el tomate y las zanahorias, además de concentrados de té, café, levaduras y huevos, ¿no? Se espera la evaporación, tratar de inyectarle el mínimo de energía, puesto que agregarle energía a una sustancia pues permite, hace un gasto, ¿no? Y aumentaría el costo de producción de la sustancia. Ahora hablemos entonces de la cromatografía de tinta. Y bueno, en este caso tenemos un método químico de separación de sustancias y pues está basado en las distintas velocidades a las que se distribuyen los componentes de una mezcla. La técnica se realiza con dos fases que no se pueden mezclar, una estacionaria en un medio sólido que la contiene y la otra móvil, y por supuesto un disolvente que lo fluye. La cromatografía se utiliza normalmente para separar o purificar mezclas químicas y para estudiar o identificar su composición. También la cromatografía en papel es una técnica sencilla que se utiliza para realizar análisis cuantitativos de sustancias. Cuantitativo me refiero a saber características, ¿no? Cosas medibles de las sustancias. Y por supuesto la fase estacionaria está constituida simplemente por una tira de papel de filtro. La muestra se deposita en un extremo, luego el disolvente empleado como fase móvil se hace ascender por capilaridad. Recuerden que la capilaridad es un fenómeno que aparece a partir de la tensión superficial, ¿no? Se tienen los poros suficientemente pequeños por tensión superficial y por supuesto por acción de la gravedad comienza a subir el líquido. Entonces de esta manera se pueden separar mezclas de diferentes pigmentos y colorantes. Por ejemplo, el físico al ser poroso pues absorbe el disolvente, que así subiría por la capilaridad a lo largo de la tira. Recuerden que la capilaridad, de hecho se refiere a del grueso de un cabello, permite que el agua, bueno, o algunas sustancias, suban por ese mismo fenómeno a lo largo de la tira. Cuando el líquido llega, por supuesto, al trozo coloreado, con tinta, aquí como lo podrán ver, la arrastra con él. Algunos colorantes pues suben más rápidos que otros, por lo que al separarse podremos distinguirlos a uno de otro. Cada colorante pues, se comporta de distinta forma, según el tipo de filtro y según el disolvente que utilicemos. Los colorantes por capilaridad subirán por el papel a una velocidad y una altura que dependerán pues no solo de la reacción con el papel, ¿no? Sino también de la solubilidad con el líquido, que tan fácil se puede diluir en el líquido. Por supuesto, las partes de la tinta que no se disuelven bien, pues dejarán de subir primero, y las partes más solubles, pues van a seguir subiendo
El fenómeno por el cual el líquido coloreado se descompone en sus distintos colores, pues se debe a que cada uno tiene distinta composición y en consecuencia no reacciona de la misma manera al entrar en contacto con el disolvente, ¿no? Por decirlo así, el papel hace, ¿no?, que se peguen la sustancia que queremos separar, ¿no? Pero a la hora de subir, solamente uno de las sustancias tiene la prevalencia de subir con mayor facilidad, y es aquí donde ya se pueden separar unas sustancias con otras. Esto se hace justamente cuando es ya un poquito complicado, ¿no?, ya hacer la separación, y pues utilizamos la cromatografía de tinta, que justamente nos va a permitir pues separar las sustancias de esta manera. Bueno, otra forma en la que podemos también separar mezclas es, por ejemplo, la destilación. Y por supuesto, la destilación, el objetivo es separar, ¿no?, mediante la vaporización y la condensación en los diferentes componentes líquidos, sólidos disueltos en líquidos o gases licuados de una mezcla, aprovechando los diferentes puntos de ebullición de cada una de las sustancias, ya que el punto de ebullición es una propiedad intensiva de cada sustancia. Recuerden que con la propiedad intensiva nos referimos a que es una propiedad que no depende de la cantidad de sustancia que tengamos, sino simplemente de la sustancia misma. Entonces, aquí muchos ejemplos de destilación. Por ejemplo, tienen un fluido que se evapora a 100 grados, perdón, empieza a hervir a los 100 grados, y tienes otro que empieza a hervir a los 120. Entonces tú elevas la temperatura a los 100 grados y todo se va a evaporar, y vas a dejar la sustancia que todavía tiene más resistencia a la evolución, a los 120. Después todo el vapor que tienes ahí lo colocas en un recipiente, enfrías ese vapor y se va a condensar, y ya estás ahora separando una sustancia de la otra. Y es importante a partir del punto de ebullición. Bueno, por supuesto la propiedad intensiva sí depende de la presión. Entonces aquí que vamos a controlar la presión, aunque no depende de la sustancia, sí vamos a graduar la presión. Bueno, para poder tener un poquito más lo que es la destilación, pues hay que analizar los fenómenos que se ocupan aquí, ¿no?, la vaporización y la condensación. Vamos a ver un poquito más detalle. Aquí tenemos una imagen. Existen pues dos tipos de vaporización. Primero la evaporación y la ebullición. Aquí es muy importante separar una con la otra, en donde ambas, un líquido se convierte en un gas. Pero las diferentes importantes entre ellas, vamos a mencionarlas. Por una parte, la evaporación es un paso lento de líquido a gas, como la desaparición de un charco de agua que se produce en la lluvia, ¿no? Se evapora muy lento. De hecho, el agua no está hirviendo, sin embargo el charco pues desaparece, ¿no? La formación de nubes en los océanos, el agua no está hirviendo, sin embargo empieza a subir el agua, ¿no? Y cuando un frasco está cargado de acetona, se abre, pues nos llega el olor, ¿no? Por otro lado, la ebullición es un proceso más rápido, donde entre los líquidos pasan a gas. Por ejemplo, si tenemos cualquier cantidad de agua y la sometemos a 100 grados, toda pasa instantáneamente a gas. O por ejemplo, si ponemos a 78 grados centígrados el alcohol etílico, también el alcohol etílico se empieza a convertir en gas. Esa es la parte de la vaporización y de la ebullición. Ahora, en el caso de la condensación, pues lo tenemos cuando un gas se enfría y pasa al estado líquido. En este caso, bueno, tenemos varios ejemplos en el que, por ejemplo, de que una lata sude. Recuerden que está muy fría y de repente se empieza a impregnar de fluido, pues esa es condensación, ¿no? Cuando se empaña un vidrio, ¿no?, o la precipitación de las nubes, entre otras cosas. Y bueno, aquí ya tenemos ya un esquema en donde podemos ver la destilación simple, ¿no? Podemos separar mezclas homogéneas, en el caso líquido-líquido o líquido-sólido, con puntos de ebullición bajos, ¿vale? Y bueno, aquí pueden poner la columna de destilación, se puede montar de manera muy sencilla, de hecho en evolutivos químicos de esta manera, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el esquema, ponemos aquí nuestro mechero, y digamos que queremos separar el agua del agua de mar, ¿no? Lo ponemos a calentar. Entonces únicamente se va a levantar o va a comenzar a convertirse en vapor el agua, y al llegar aquí pues se enfría, ¿no? Y al enfriarse de este lado pues ya se deposita el agua de este. Entonces inyectamos energía, se evapora y la ponemos de este lado. Aquí tenemos aquí un arreglo un poco más realista de lo que es, ¿no? Por supuesto hay que poner aquí un
un termómetro para regular la temperatura, para saber qué es lo que estamos extrayendo. La temperatura que tenemos ahí nos va a indicar de lo que estamos extrayendo, no pueden haber más cosas ahí en la sustancia, ¿no? Entonces graduamos la temperatura, ponemos aquí nuestro mechero, tenemos nuestro matraz de destilación y aquí tenemos nuestro refrigerante. En esta parte empieza a pasar el vapor, por supuesto aquí comienza a sudar, lo que le decíamos ahí, y pues listo, ¿no? Ya comenzamos a obtener el líquido de este lado, ¿ok? Y bueno, tenemos más métodos de separación de mezclas. En el próximo video vamos a ver el de imantación, así que déjenlo hasta aquí por ahorita. Y bueno, hasta aquí dejamos esta parte de separación de mezclas y más adelante continuamos con más métodos de separación de mezclas. ¿Sale? Cuídense mucho y nos vemos más adelante. Adiós.